Bueno, antes de comenzar me gustaría saludar a Bianca, que nos está visitando. Bienvenida. Bueno, hermanos, en esta hora vamos a continuar con esta serie enfrentando las verdades de Santiago. Y en esta ocasión nos toca el tema enfrentando las peleas. Y está allí en Santiago capítulo 4, del 1 hasta el 10. Santiago capítulo 4, del 1 al 10, donde tuvimos la lectura devocional. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta hora. En tus manos nos ponemos, Señor, y pedimos que tu Espíritu hable por medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para nosotros, los seres humanos, que hemos llegado a este mundo con una naturaleza corrompida, con una naturaleza depravada, la pelea nos es natural. O sea, el pelear, el responder a una agresión, a un ataque, no es algo que tenemos que aprender. Lo llevamos en la naturaleza. Si usted duda de lo que yo estoy diciendo, trate de imaginarse cómo usted reaccionaría si de pronto alguien se le acerca y le escupe el rostro o le da una bofetada, ¿verdad? Y estoy hablando específicamente a los hombres. Las mujeres suelen ser menos agresivas, pero toda regla tiene su excepción. He visto más de una vez esas peleas de cuerpo a cuerpo y de moño a moño. Y algunas lo firman y lo ponen allí en el internet. Pero bueno, de manera general los hombres somos más agresivos que las mujeres. Y si usted imaginó lo que le invité a que se imaginara y fue honesto, creo que se vería respondiendo a la agresión. Eso es lo natural. Ahora, responder de una manera diferente ya es algo sobrenatural. No lo llevamos en nuestra naturaleza. Por eso, cuando un cristiano responde diferente a lo que se espera, es gracias a la ayuda y al poder de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué llevamos la pelea en nosotros? Repito, porque tenemos una naturaleza carnal, depravada, y todo empezó después de Génesis capítulo 3, la caída, donde entró el pecado, y con el pecado las relaciones se quebrantaron, perdieron esa armonía y transparencia que existía entre Adán y Eva, y luego los hijos heredaron lo mismo. Aquella primera pelea entre Caín y Abel terminó en un asesinato. Bueno, en realidad fue Caín quien peleó solo, ¿no? Y atacó a su hermano por envidia y lo asesinó. Desde entonces podemos trazar una historia, una línea fácilmente de conflictos y guerras. Desde entonces la familia humana, la existencia humana ha estado llena de conflictos y disensiones. Y los cristianos no estamos exentos de esto. Bueno, hay una gran diferencia entre aquellos que hemos conocido a Cristo y los que no. Se supone que no debemos pelear. Sin embargo, todavía tenemos esa naturaleza y seguimos batallando con ella. Y entre los cristianos también existen conflictos. Y ese es el tema específico que Santiago considera en este capítulo 4, en estos 10 versículos. Santiago establece las razones del por qué los cristianos pelean, así como los resultados trágicos, pero él no nos deja sin respuesta. Cuando los conflictos aparecen en nuestras filas, allí hay una respuesta. Su diagnóstico incluye una receta para manejar todo tipo de conflictos. Así que les invito a que exploremos rápidamente estas ideas. En primer lugar, vamos a ver el diagnóstico que hace Santiago. En segundo lugar, vamos a ver la receta. Y en tercer lugar, cómo aplicar el remedio. ¿Cuál es el diagnóstico? En el capítulo 4, los primeros 4 versos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Las personas pelean en los negocios, pelean en la política, pelean en la religión, en la educación, en el matrimonio, en los deportes. Dolorosamente es una realidad que todos presenciamos y de la cual en ocasiones hemos formado parte. Y tan triste como suena, los cristianos también pelean en la iglesia. De hecho, esta es la arena específica de conflicto que Santiago tiene en mente en la primera parte del verso 1, porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? En toda esta carta, él ha estado dirigiéndose a creyentes cristianos judíos. Fíjense cómo dice en el verso 3, en el capítulo 3, verso 1, hermanos míos, no os hagáis. Luego en el capítulo 4, en el verso 11, hermanos, no murmuréis. Son consejos para cristianos. Son consejos para personas que han conocido a Jesús. El problema puede existir y de hecho existe en las iglesias. Pero la pregunta que debemos respondernos es ¿qué hacer con ellos? ¿Hasta qué punto pueden estorbar el testimonio que estamos llamados a ejercer a un mundo en oscuridad espiritual? ¿Cuál era el problema? Él dice, guerras y pleitos. La palabra griega para guerras es una palabra general para peleas o guerras de la cual obtenemos nuestra palabra de polémicas. Polémicas. La palabra para pleito es un término más limitado que indica escaramuzas, ataques individuales. Estos creyentes estaban en un estado de continua pelea que explotaba en conflicto abierto. Y Santiago decide abordar este tema, ir al directo. Y viene la pregunta, ¿de dónde vienen estas guerras y escaramuzas? Bueno, yo creo que si Santiago le hiciera la pregunta a ustedes, ¿qué responderían? Algunos podrían decir, del diablo, ¿verdad? De Satanás, el adversario, de los falsos hermanos. Pero eso no es lo que responde Santiago. Hace una pregunta que está indicando una respuesta positiva. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aunque es una pregunta, trae implícita ya la respuesta. Y la respuesta es sí. Sí. Son recordatorios de que nuestra naturaleza perversa, aparte de la gracia de Dios, nos puede meter en grandes problemas. No la ignore, porque todavía está ahí. Y su meta no es honrar el nombre de Dios. Es un enemigo dentro de nosotros. Recuerde que Santiago mencionó la fuente de la tentación, ya vimos eso en mensajes anteriores, y del pecado. Él dijo en el capítulo 1, verso 14, nuestros propios deseos malos. La envidia y la ambición egoísta en el capítulo 3, verso 16. Él está diciendo, las guerras y los pleitos entre los cristianos vienen de ellos mismos. Nosotros somos responsables por nuestras acciones. Nadie más. El diablo no nos puede obligar a pecar. Usted lo sabe, ¿verdad? Lo debe haber aprendido por la Biblia, pero a veces se nos olvida. Y a algunos cristianos les encanta echarle la culpa al diablo. Fue el diablo, el maligno, el malo fue el que me hizo pecar. O aquellos son los demonios. Ni el malo ni los demonios. Existe Satanás y existen los demonios. Ellos nos incitan, nos lanzan la carnada, pero ellos nos obligan a pecar. La decisión al final es de nosotros. Es más, voy a ir un poco más lejos. Ni a los mismos incrédulos son obligados a pecar. Satanás ejerce cierta influencia, pero cada ser humano es responsable por sus acciones.
Dios nos creó como seres libres y podemos tomar decisiones. Y de igual manera vamos a vivir con las consecuencias. Somos los responsables. Satanás puede hacer de la suya y los no cristianos pueden alegrarse al vernos a nosotros perdiendo tiempo, enfrascados en luchas internas unos con otros. Pero recuerden, la culpa es nuestra. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Qué quiere decir pasiones? Le voy a decir otra palabra que significa más o menos lo mismo: disfrutes. Esto puede incluir el deseo de tener éxito, el deseo de usar los talentos y dones, el deseo de tener relaciones personales, alimento, diversión o las necesidades de la vida. Ahora, muchas de estas cosas son válidas. Sin embargo, el problema surge cuando el mundo frustra nuestros deseos, cuando alguien se interpone de alguna manera en que podamos lograr esto. Entonces las pasiones se encienden y se vuelven en conflicto. Cuando alguien se interpone en nuestro camino para lograr nuestros deseos, a pelear. Nos remangamos y vamos a pelear. Vamos a pelear. Ahora, yo no estoy hablando de una agresión necesariamente física, un ataque. Eso sería ya lo último, ¿no? Pero para llegar a eso hay un proceso. Dice el verso del 2 al 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bueno, yo leí, si leí bien acá y usted ha leído Santiago, hay una palabra aquí que nos suena extraña y está ahí que dice matáis. ¿Pero cómo? Si está hablando a cristianos, ¿cómo un cristiano va a matar a otro? ¿Verdad? Los que codician cosas, ahí lo menciona, dice codiciáis. Hay una manera de cometer asesinato. Codicias y no tienes, matáis y ardéis de envidia. ¿Saben que Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5? Verso 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Todos podemos ser, y todos quizás en algún momento hemos sido culpables de homicidio en nuestros corazones y en nuestros y con nuestros labios, cuando alguien nos hace algo que nos hiere profundamente, cuando vemos que hay alguien que está invadiendo nuestro territorio y está interponiendo en la realización de lo que yo considero es mi felicidad, mi éxito, cuando alguien viene a agredirme o a agredir a alguien en mi familia, de alguna manera reaccionamos, y quizás aunque no lleguemos a un ataque físico, el sentir deseos de que alguien se muera es un homicidio. El usar palabras con un espíritu agresivo, somos culpables de homicidio. Ahora, aquí también nos llama la atención que se hable de la oración. No encaja aquí. Porque aquellos que pelean y que están en conflictos no oran, ¿verdad? Usted no puede orar por alguien que se ha vuelto su blanco de ataque, ¿o sí? Mire, usted no puede orar y sentir rencor contra él. Esto es algo maravilloso, porque entonces cuando empezamos a orar, comienza un proceso de sanidad de nuestra vida tremendo. Sin embargo, aquí se menciona
la oración. Dice, pedid y no recibid porque pedís mal. Claro, este es un tipo de oración egoísta que algunos insertan en medio de los conflictos. Pero se dice claramente que esta oración no recibe respuesta. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, quizás aquel que ve que hay alguien que está prosperando, Señor, dame la prosperidad que tiene fulano. ¿Por qué él y yo no? Señor, concédeme. Bueno, algunos se quedarán así, pero la realidad es que en la práctica puede suceder esto. Oraciones equivocadas no reciben respuestas. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La promesa que el Señor ha dado es orar conforme a su voluntad. Si estás en medio de un conflicto, que tu oración sea: Señor, ayúdame a restaurar esta relación. Señor, que yo pueda tomar la decisión correcta para amar a fulano. Señor, ayúdame a buscar tu gloria y tu honra, no mi propio placer egoísta. La Biblia nos dice algo sobre la oración. Nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios. Eso de que decláralo por fe y lo vas a tener. Una teología del dilo y agárralo. O menciónalo y reclámalo. Eso es falso. La Biblia nos dice que tenemos que pedir y nos llama a orar. Pero nuestras oraciones deben estar dentro de la voluntad de Dios. Quiero que observemos algunos versículos. Dos específicamente que aparecen en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, verso 12, dice, 3:22, dice, Primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Aquí hay una promesa de que Dios va a contestar, pero esa promesa va acompañada de condiciones. La obediencia. Y una persona que obedece y guarda los mandamientos de Dios, sus oraciones no serán egoístas. Primera de Juan 5:14, dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que revisar los motivos por los cuales oramos. ¿Estamos pidiendo al Señor por nuestras necesidades? ¿O estamos corriendo detrás de lujos y vanidades? ¿Son realmente necesidades? La promesa del Señor es suplir nuestras necesidades. Ahora, ¿saben ustedes quién determina cuál es nuestra necesidad? No soy yo, ni tú. El que determina cuál es nuestra necesidad es Dios. Y si pedimos mal, dice la palabra que no vamos a recibir respuesta, porque estamos pidiendo para gastar en vuestros deleites. Y hablando allí del problema, dictaminando o sea, realizando el diagnóstico, sigue mencionando oraciones que no reciben respuesta. También son resultado de una mentalidad mundana, de una conducta de adulterio espiritual. Dice el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando aquí está hablando del mundo, es el sistema de pensamiento. La palabra es cosmos. Es el sistema de pensamiento que gobierna el mundo, un sistema opuesto a Dios, que constantemente nos está presionando para que nos metamos en su molde, para que tengamos una manera de pensar totalmente opuesta a lo que dice la Biblia. Hace unos minutos estaba mirando las noticias y estaba hablando de los evangélicos que están dando apoyo a cierto candidato político, porque le preguntaban a un pastor, bueno, ¿por qué vota un cristiano? Y él decía, bueno, los cristianos votamos por valores. Y los valores tal como el aborto, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y explicaba algunas cosas. Entonces el locutor decía, pero no todos los cristianos están de acuerdo.
Específicamente los evangélicos, los hispanos, decía, tienen una manera de pensar distinto y leen la misma Biblia. Y ahí me puse alerta porque quería ver qué iba a decir. Entonces pararon a una señora en la calle y le preguntaron, ¿cuáles son sus valores? Bueno, yo creo que un valor es la inmigración, que uno debe estar a favor de o sea, las personas que vienen a este país y no tienen papeles. Bueno, eso está bien. Pero el problema fue lo que dijo después. ¿Y usted qué piensa cree que es tan importante el problema de los matrimonios entre homosexuales? ¿Es un valor? Y ella dijo, no, yo creo que no. No. Es importante. Esos son los momentos cuando a mí me dan deseo meterme dentro de la televisión y ser un periodista. Y hacerle esta pregunta, ¿y usted qué Biblia lee? ¿Qué Biblia lee si es que lee alguna? Porque los valores cristianos están bien definidos en la Biblia y bien claros, y se llaman valores porque todo el mundo lo acepta como algo de valor. Ahí no hay discrepancia porque creemos lo que dice la Biblia y las cosas que Dios nos ha dado y nosotros consideramos valores cristianos. Dios las ha repetido muchas veces y están bien claras. Sin embargo, algunos cristianos que no conocen la palabra o que la han ido desplazando a un rincón, se han dejado llevar, envenenar la mente con sistemas y patrones de pensamiento salidos del mismo infierno, que nada tienen que ver con Dios y con la Biblia. O almas adúlteras. Dios llama esto adulterio espiritual. Yo creo que un cristiano puede relacionarse con todo tipo de personas. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús. De otra manera no los podemos alcanzar para el Evangelio. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no tenía prejuicio en hablar con nadie. Jesús no vivía en una cueva. Jesús se acercaba a todo tipo de personas. Ahora, cada vez que yo me encuentro a alguien que trata de usar esto como una justificación para prostituir su fe y cometer un adulterio espiritual en el sentido de traicionar lo que cree, yo le digo, bueno, porque algunos me dicen, bueno, yo me relaciono con todo tipo de personas para ganarlos para Cristo. O sea, me relaciono porque Jesús lo hizo, pero la pregunta es, ¿y tú te relacionas con esas personas y estás haciendo lo mismo que hizo Jesús? Si tú haces lo mismo que hizo Jesús, es válido. Si no, eso se llama adulterio espiritual. No te vas a meter en un bar. Yo tengo que ganar a los borrachos. Y te metes en el bar para ganar a los borrachos y sales del bar con una botella. Tengo que hablarle a la gente que consume droga y de pronto estás pinchándote también. Sí. Y eso sin hablar de otros temas. Tengo que ir a predicar a los homosexuales. Cuidado. Si no hay convicciones, si no hay principios, se comete adulterio. Ahora, una persona que ha sido influenciada por el mundo, no nos extraña que sea una fuente de conflicto en la iglesia, y esa es la idea. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Eso está claro. Cualquiera que se convierte en amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. O con Dios o sin Él. Pero hay una receta para el problema. No solamente señala el problema, hay una receta, hay una solución. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dos cosas se mencionan aquí. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, y que dice la Biblia, que nos anhela celosamente. Y en segundo lugar, la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice, da mayor gracia. ¿Mayor que qué? Que nuestra voluntad, que nuestro egoísmo, que nuestra incapacidad para abandonar el control. La solución es el poder de Dios. No nos sale de manera natural responder de una manera diferente.
Si alguien me ataca, yo le ataco. Si alguien me invade mi espacio, lo considero un enemigo. Ahora, para ceder nuestros derechos, como dijo el Señor, caminar una milla más, eso ya no es natural. Por eso necesitamos el poder de Dios. Y como dice la palabra, en una actitud humilde, aceptar su gracia. Porque Él da gracia. Da gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que nos ayuda a vencer el egoísmo, nuestra incapacidad de abandonar el control, ceder nuestros derechos. Ahí está el remedio. Pero ¿cómo lo puedo aplicar? Santiago lo menciona a continuación, del verso 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiero que observen las recomendaciones. Establecimos desde el principio que no es natural, o sea, que nos es natural envolvernos en las peleas. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos su gracia. Y Él comienza aquí mencionando, sométase a Dios. No mire esa cara agresiva que está frente a usted con los puños en alto dispuesto a atacarle. ¿Sabe que hay personas que llegan a parecerse a sus animales? Yo pensaba que era una broma, pero es cierto. Hay personas que tienen perros y a veces los perros se parecen a ellos. No sé qué hay ahí, pero hoy estaba mirando el rostro de una señora que parece alemana y estaba al lado de un perro bulldog. Y créanme que cuesta trabajo saber quién es la persona y quién es el perro. Pero lo que me llama la atención del rostro del perro, ustedes han visto los rostros de los perros bulldog. La señora tenía la misma cara. Dicen los psicólogos que cuando alguien llega a adquirir esas facciones es porque apenas ríe. No ríe. Y si usted no sonríe, un día la sonrisa desaparece y lo que tiene en el rostro es una mueca. Cuando un niño ve a una persona con una cara así, ¿saben? Los niños perciben si la persona es amistosa o no. ¿Y saben cómo lo perciben? Por lo que ven. Ahora, a lo mejor usted se encuentra con alguien que le está haciendo la vida imposible y tiene una cara de perro bulldog. No vea el rostro. Considere que usted, porque alguien puede decir, pero ¿qué voy a hacer yo sometiéndome a fulano? Aquí no te dice, sométete a él. ¿A quién? Sométase a Dios. Y no es un consejo, es una orden. No pelee, no resista, no presione. No te estás sometiendo a Él. Sométete a Dios. Pero sigue además, resiste al diablo. Aunque esa persona está actuando en base a su propia decisión, está el diablo ejerciendo influencia, porque la está usando. Y eso es algo que tienes que ver. No se trata de la situación que estás viviendo, ni de la persona que el diablo está usando. Es una guerra contra Satanás. Resiste al diablo. No está haciendo un llamado a ponerte a cazar demonios o a expulsar demonios. No. Es un llamado a enfrentar a Satanás. Pero para poder lograr enfrentarlo, primero tienes que someterte a Dios. Tercero, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero Dios no está en nosotros, sí. Realmente, en términos de salvación, usted y yo, que somos cristianos, ya no podemos estar más cerca de Dios. Miren, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, fuimos sellados, hemos sido salvados. Estamos cerca de Dios, Dios está en nosotros. Pero cuando aquí habla de acercarse a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿saben lo que quiere decir? Ahí está hablando de la relación.
Si tú te acercas a Dios, buscándole a través de su palabra y en oración, Él se va a acercar a ti. O sea, Él va a manifestarse en tu vida. Tu relación con Él va a ser más estrecha. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo nos podemos acercar a Dios para que Él se acerque a nosotros? Sigue mencionando algunas cosas. Primero comienza recordándole: pecadores. Somos pecadores todavía. Primero, dejen de hacer el mal. Dice la palabra: límpiense las manos. ¿Verdad? Dejen de hacer el mal. Deténganse. Pongan sus miembros al control del Espíritu Santo. Dice: purifiquen sus corazones. Dejen de pensar en el mal. Primero, dejen de hacer el mal. Limpien las manos. Segundo, purifiquen de sus corazones. Dejen de pensar el mal. Tercero, reconozcan sus miserias. Lloren, lamentense, o sea, arrepiéntanse de su maldad. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. No tomen a broma su propia perversidad. Todos estos mandamientos yo los podría resumir en una palabra: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y luego, cuando se han arrepentido, entonces se pueden humillar. Pero quiero que vean el verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiero dejarles esta idea. Mientras usted y yo tengamos un conflicto con alguien, por algo, con razón o sin razón, y nos estemos enfocando en la persona y en la situación que nos provocó, no vamos a salir de ese pantano. La idea aquí es: quiten su mirada de esa persona y enfóquense en su relación con Dios. Véalo de esta manera. ¿Qué es lo que está en juego? Nuestra relación con Dios. Y cuando comenzamos a verlo así y buscamos al Señor con todo nuestro corazón, probablemente Dios no cambie la situación ni tampoco va a cambiar a la persona. Lo que sucede a menudo es que Dios nos cambia a nosotros. Y comenzamos a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Ese punto de vista es la perspectiva divina. ¿Y saben qué? Después que ocurre eso, que ya hemos aprendido nuestra lección y que Dios nos ha enseñado algo, porque siempre aprendemos, entonces Dios, por misericordia y por su gracia, va transformando el corazón de esa persona. ¿Y a quién está usando? A nosotros mismos. Funciona de esa manera. Esa es la idea de Santiago. Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? Señor, cámbiame a mí. Creo que si dejemos de orar para que Dios cambie el corazón de otro y comenzamos a orar: Señor, cámbiame a mí. Ayúdame a ver las cosas de una manera diferente. Dios puede hacer un gran milagro. Que el Señor nos bendiga, hermano. Ahora, hermanos, tendremos el himno final que nuestra hermana Raquel va a tomar. Entonces le pido a Stacy que tenga la oración final y entonces oiremos el pueblo y entonces estamos despedidos. Ahora